Bueno, sé que estuvieron hablando de un poco de la comunión de la iglesia y esas cosas, pero vamos a volver al libro de Romanos. Y vamos a capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 39. Dice así: sabiendo además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos entregará? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Ahora te pedimos que nos hables, que nos ilumine tu espíritu para que te podamos conocer. Queremos conocerte con un conocimiento que transforma nuestras vidas, Señor. Que nos haga más depender de ti y no de nosotros, que nos haga más parecidos a tu Hijo, que quite de nosotros la vanidad y el orgullo para realmente que tú te manifiestes dentro de nosotros, Padre. En nombre de Cristo, amén. Quiero encarar un tema que a veces resulta polémico, pero antes de hablar de ese tema quiero decir algunas cosas. Nosotros nunca vamos a entender todas las cosas. No las podemos entender todas. Hay muchas preguntas que van a quedar sin respuesta. El conocimiento de Dios no es para filosofar, no es para enriquecer nuestro intelecto o nuestra vanidad. El conocimiento de Dios es para que nosotros dependamos de Dios, lo conozcamos y de acuerdo a lo que conocemos nos manejemos. No estamos autorizados a preguntar lo que Dios no quiere responder. Podemos hacerlo, pero no vamos a obtener respuestas. Un pasaje muy conocido en Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas, o sea, las no reveladas, pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, a las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las cosas de esta ley. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar cómo el Hijo de Dios pudo morir si Dios es eterno? ¿Puede morir Dios? ¿El Verbo es Dios?
Pero ¿quién murió en la cruz? El Hijo de Dios. ¿Alguien lo puede explicar? Si Dios no lo explica, tú no lo vas a entender. Pero yo puedo saber que el Dios eterno no puede morir. Gloria. Pero que el que murió era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creerlo. Y no puedo pensar lo que Dios nos revela. Hay una pregunta que los burladores hacen muchas veces. ¿Por qué ese Dios es tan sabio? Creó a un ángel que podía pecar. Porque el pecado no se inició en el huerto de Edén, se inició en el cielo, al lado del trono de Dios, cuando estaba ese querubín protector. Se han escrito tantos libros contra Dios a partir de eso. Buenas novelas, buenas obras de arte, el libro de filosofía, ¿verdad? Se han escrito muchas cosas. No lo vas a responder. Y te quiero decir que, como esas dos cosas que dije, hay muchas más cosas que los burladores dicen y que no tienen respuesta. Porque Dios no las da. Dios no las da. Dios nos ha enseñado a vivir según lo que Él ha revelado, a creer lo que ha revelado y con humildad obedecerlo. Tenemos que ser, capaz que Horacio me cuestiona, pero los militares tienen que pensar, ¿sí o no? Tienen que ¿sabe que los militares tienen que pensar? Porque hay que pensar para obedecer una orden. ¿Cómo? Dicen, vaya allá. Yo me ordenaron, voy a ir allá. No voy a cuestionar si tengo que ir o no. La orden es que vaya y voy a ir. Pero tengo que usar mi cabeza para llegar victorioso. Salvando las distancias. Yo tengo que pensar cómo obedecer a Dios. Aunque no entienda las cosas. Hay un ejemplo clásico. El ejemplo de Abraham ofreciendo a Isaac, que no es una historia romántica, es una historia verdadera. Que si nosotros nos damos cuenta de lo que significa, nos tiemblan las rodillas. Abraham pensó lo que tenía que hacer, porque no sabía como un loco. No, organizó la gente, la leña, todo organizó. Planificó dejar a los suyos, a sus hombres atrás, ir solo con Isaac al monte, arriba. Pensó cómo obedecer a Dios. ¿Entendía? No entendía nada. Sabía que Dios podía levantar a su hijo de las cenizas, porque Dios es un Dios fiel y cumple, y de ese hijo se iban a levantar una gran nación, él sabía. Y el otro ejemplo clásico es el ejemplo de Job. ¿Dónde dice que Job se enteró de que había habido un desafío, un reto de Satanás contra Dios, diciéndole, la gente te quiere por interés? Y Dios dijo, no, ese hombre justo me ama y no es por interés. ¿Dónde? No dice, Dios bendijo después a Job, pero no hay ninguna parte del libro de Job, de lo más antiguo de la Biblia, si no es el más antiguo, de que nos diga que Job tuvo respuesta para lo que había pasado. La respuesta de Job a sus preguntas, han leído el libro de Job, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y Dios le dijo, mírame. Y le mostró su grandeza y su conocimiento, su sabiduría. Sí. Sí, está. Sí. La persona más allegada le dijo que se muriera, que maldijera a Dios y se muriera. Pero cuando Dios se revela, le muestra su grandeza. Y Job, lo que ve la grandeza de Dios, dijo, ¿qué voy a preguntar yo? ¿Quién soy para preguntar? Me arrepiento en polvo de ceniza. ¿De qué? De preguntar, de no entender que a Dios hay que aceptarlo y obedecerlo. Más que nunca, como creyentes, precisamos eso. Obedecer a Dios.
tratar de entender a Dios lo que Él ha revelado y hacerle caso. En lugares donde el otro día miraba a una cristiana siria enseñándole a otras mujeres a ser fieles, nunca nieguen a Cristo. Ella no se preguntaba por qué Dios permite que estos locos degolladores vengan a atacarnos. Ustedes nunca, estaba enseñándole lo que la Escritura dice, no niegues nunca a Cristo. Las viejas enseñándole a las jóvenes. En una situación apremiante. Y creo que esto es muy importante para entender la Biblia y para entender la vida. Cuando encaramos la Escritura, Dios nos revela muchas cosas, pero otras no las revela. Y yo tengo que saber que Dios es bueno, que me ama, que ama a las personas, pero que las cosas pasan y no sé por qué pasan. Pero tengo que, ¿saben qué? El conocimiento de Dios es eso. No es filosofar. No es entender los por qué. Yo sé que hasta Pérez Millo dijo que se puede uno preguntar por qué. Sí, uno puede preguntar mucho por qué, pero la cosa es tener respuesta. A mí, en este tema, lo que me ha quedado más claro es que se puede preguntar por qué, para qué y cómo. 3 preguntas ante cosas increíbles que nos puedan pasar. ¿Por qué, para qué y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa Dios? Job no tuvo respuesta. ¿Para qué? No siempre sabes. ¿Quién dijo que vas a saber? No. El que tiene que saber el para qué es Dios, que es el que tiene el plan. A veces me pueden entender. Nosotros estamos preguntando, Señor, ¿cómo soy fiel? ¿Cómo te hago caso? ¿Cómo sigo contigo sin separarme en esta situación? No sé para qué, no sé por qué, pero tú eres mi Dios. Es lo único que tengo. Eres mi amparo, mi roca firme, mi torre, mi salvador. ¿Cómo? Eso es un creyente. ¡Qué bobo! Van a decir los otros. ¡Qué estúpido! No, estúpidos son ellos. Estúpidos son ellos. Que no saben lo que les espera. Porque no quieren creerlo. Porque el Dios eterno les tiene reservado a los incrédulos, a los burladores, terrible futuro eterno. ¿Se entiende lo que digo? Dios es bueno. El Hijo se sujetó al Padre. No había otra manera de salvar al hombre. Él dijo, sí, acepto lo que tú quieres. Voy a salvar al hombre, vamos a salvar al hombre de esta manera. Y en este pasaje que leímos, justamente, hay algo que ha cuestionado a muchas personas. Porque dice, y yo quiero dar despacio, ¿no? Dice, bien claro, porque a mí me gusta la Biblia que interpretarla literalmente, usar el método literal, histórico literal. Un método correcto de interpretación. Tomar las palabras en su sentido, en el sentido que tienen. Y dice, versículo 29, dice 28, ¿no? Sabemos que además, a los que aman a Dios, todas esas cosas ayudan bien. Esto es lo que conforma su propósito. El propósito de Dios para los creyentes es hacernos igual a Cristo, ¿no? El propósito de Dios es que seamos como Cristo, ¿no? No solo salvar. Después dice, a los que antes conoció, verbo conocer, es claro, el objeto y el verbo, a los que antes conoció. También los predestinó. No, acá no habla de conocimiento previo, habla de predestinar. Yo predestino, tú predestinas, él predestina. Dios predestinó, primera persona. Para que fueran conformes a la imagen del Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Esto está clarísimo en lo que dice acá.
¿Dios quiere salvar a todas las personas? Sí. A todos, sí. Al 100% quiere salvar a todos. Le voy a invitar a leer unos pasajes. Justamente con el pensamiento del principio. ¿Qué dice? Primera Pedro 3:18. Dice, Él sufrió la muerte de su cuerpo, pero no, Segunda Pedro 3:9, perdón. Puse otro versículo que no tiene nada que ver. Segunda Pedro 3:9. Son clásicos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que, escuchen bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿quiénes son todos? ¿Qué porcentaje son todos? Procedan al arrepentimiento. ¿Dice eso o no dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? El Dios poderoso, el amoroso, quiere. No, ¿qué es lo que no quiere? Que ninguno perezca. Cero. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar a todos, quiere salvar a todos. Se sabe lo que creen, por supuesto. Eso es lo otro. Primera Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando de los creyentes. Pero después dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la cruz Cristo llevó los pecados ¿de quién? De todo el mundo. Por eso podemos predicarle a la gente. Podemos decirle a la gente, Dios no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos se arrepientan. Jesucristo murió por todos. Le podemos decir a cualquier persona que cruce por la calle que murió por él. ¿No? Algunos creyentes no tienen clara, pero Cristo murió por todos. Estamos diciendo la verdad de Dios, lo que Dios quiere que tú comuniques. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué ser humano no está trabajado y cargado como consecuencia de su pecado? ¿A quién llamaba Jesús? A todos. Él quiere salvar a todos. Vino por todos. Invita a todos. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Exhorto a todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es bueno que oremos por la gente. La autoridad de Dios tenemos para hablar por las personas. Por los reyes y por todo lo que está en eminencia. Para que vivamos quieta, reposadamente, en toda plenitud y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y versículo 4. El cual quiere, o sea, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A quién quiere salvar Dios? ¿Es verdad esto? Y este versículo también, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dijo, dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, está hablando del mundo, de la humanidad, sino para que la humanidad sea salva por él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se puede orar para que sean salvos los elegidos. Eso no es bíblico. Tienes que orar para que Dios salve a las personas, para que Dios abra el corazón de todas las personas. Si vas a la cárcel, por todos los presos y las autoridades. Si vas al hospital, a los niños, estás orando por todos. Dios quiere salvarlos a todos. ¿Me explico? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Nos entendemos? Cuando salgo a predicar, predico así, y es la verdad de Dios que quiere salvar a todos. Pero después me convertí y
Cuando me convertí entiendo algo que dice, me conoció, a mí, a ti, a Marcela, a Miguel, a Doris, sí, te conoció, te predestinó para que fueras hecho conforme a la imagen de su Hijo, etc. Y versículo 30. Y a los que predestinó, a ti, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también. ¿Es verdad eso? Soy salvo porque Dios me ha querido salvar. Y la salvación no la puedo perder. ¿Por qué lo que se desarrolla después? Que no se pierda. Si Dios me salvó, ¿qué hice para salvarme? La gracia de Dios en la vida de los salvos es irresistible. Cuando piensas en la experiencia de cómo creíste, no podías no creer, muchacho. Dios te trajo a Él. Algunos, a veces, historia de niños como de José Aristimuño, por ejemplo, que contaba que se arrodilló porque parecía que no sé, cayó un rayo, no sé qué cosa, y se agarró de Cristo. No podía no hacerlo. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios te amó, te conoció desde siempre, te amó desde siempre, te eligió y te salvó. Eso es bíblico. Y yo cuando estoy en la cena del Señor, puedo saber que no hice nada para estar en ese lugar de privilegio. Lo hizo todo Dios. Porque la fe me la dio Dios. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo uno de las dos cosas? Porque eso es el problema de mucha gente. Yo no tengo que unir nada, hermano. Es cuestión de Dios, no me cuestión. Son dos verdades absolutas. Dos verdades, y así tenemos que creer. Se han escrito toneladas de libros. Toneladas de libros acerca de este tema. Cuando lo que Dios quiere es que aceptes su verdad calladito en la boca. Como aceptas las otras verdades, los otros temas que hoy dijimos. No lo puedo entenderlo, pero sí lo puedo creer. Y estoy gozándome en poder predicarle a las personas, niños, adolescentes, porque sé que Dios los quiere y puede salvar. Todas las personas son salvables. ¿Queda claro eso? Todas las personas son salvables. A veces nosotros discriminamos, ¿no? Este es muy malo, este dice esto. No, ese es salvable, sí. Porque sus pecados fueron cargados en la cruz por Cristo. Si Él cree, se salva. ¿Cómo me salvé yo? Pero a la vez, después que creí, me di cuenta que Dios me había elegido. Son dos verdades que no me toca a mí unir. Es soberbia no aceptar eso. Porque ¿sabe? Cuando uno acepta eso, quiere ser uno Dios. Lo que Dios no te reveló, no le preguntes. Acepta que Dios es Dios. Y que eso se une en la mente y el corazón de Dios. Un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que no puede pecar, un Dios santo, un Dios que tiene un conocimiento que nos excede totalmente, un Dios que ama, Dios es amor. En Él se unen las cosas. ¿Me explico lo que digo, hermano? Muy importante entenderlo. A este tema aplico el principio de vivir desde cómo hago para vivir estas cosas. Lo digo en esto, pero esto se aplica a cualquier situación de la vida. Pero en este caso, ¿cómo hago para vivir esto? ¿Cómo lo hago? Predico. Sabiendo que Dios quiere salvar a las personas y que Dios salva por mi testimonio, por mi palabra. Porque eso es lo increíble. Dios nos mandó ángeles a predicar. Nos mandó a nosotros. Nos encomendó a nosotros la tarea. Vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a toda criatura, dice Marcos. Hagan discípulos de todas las naciones. A nosotros nos encomendó. A nosotros, defectuosos, débiles, con mucha falla, nosotros somos los portavoces. Nosotros somos los brazos, las manos y la boca de Dios, de Cristo.
Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces le hago caso a Dios y hago eso. Y predico y soy un instrumento de Dios. No soy igual que tú, ni tú eres igual que yo. No lo voy a hacer igual. Porque somos distintos, hermano. Gloria a Dios por la diferencia, pero el mensaje es el mismo. ¿Está? Y después, cuando estoy con Dios, le agradezco que me haya salvado y que la salvación sea solo de Él, es absolutamente de Él, es todo de gracia, todo gracia y todo pura gracia. La gracia de Dios me tiene aquí, porque yo soy peor de lo que ustedes creen. Pero la gracia de Dios me tiene aquí. La gracia de Dios me salvó. Era un pobre pecador rebelde. Y un día Dios me rescató de la rebeldía, del pecado, y me salvó. Y cada día de mi vida me salva de mis pecados. Porque todos los días pecamos. Y cada pecado que cometemos merece la muerte. Pero Dios te salva de cada uno de los pecados. Si hoy te vas con Él. Como dice la canción, me voy con Él, me voy con Él. Eso quería compartir, hermanos. Porque en el libro de Romanos se viene desarrollando la salvación hasta el capítulo 8, hasta el capítulo 7. En el 8 se habla además de la santificación. Y descubro esta verdad. Dios no dice que predestina a nadie para condenación. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí, Dios endurece el corazón de algunos. Porque algunos dicen, sí, el faraón era un rebelde. ¿Querés ser rebelde? Vas a ser rebelde para siempre. Dios lo endureció, pero la rebeldía del faraón venía de antes, como de otros hombres. Porque Dios, hermano, Dios es Dios. No es un semejante a nosotros. Es Dios. Tremendo. Y así tenemos que aceptarlo. Pero ese tremendo Dios es nuestro Padre. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Verdad? Este tema, ¿saben que cuando escuché hablar por primera vez de este tema en la casa de los Soria, José Luis Soria, su hermano, cuando yo era joven, les cuento, estaba estudiando escribanía, una de las casas que iba, que me bendijeron mucho, era la casa de los Soria. José Luis era el más grande, en aquel tiempo era muy activo entre los jóvenes. Entonces sacaron este tema, ¿no? Y yo me quedé tan enredado, porque claro, lo hacían de una ultra calvinista, entonces era malo eso, claro, porque, ¿entienden? Pero después Dios me fue enseñando. Yo quiero decirle que no me metí a hablar de cosas, ¿no? Hay gente que toma tan mal este tema, que dice, como Dios ya sabe que van a ser salvos y lo eligió, no hay que predicar. Eso es un disparate. Eso ya te dejo, Daniel, perdóname, te dejo, sí. Eso se llama ultracalvinismo y es una herejía. Son herejes los que dicen eso. Herejes. Escuché a un maestro decir, maestro de Biblia, ¿no?, que los niños chiquitos que Jesús dijo, porque el ultracalvinismo es una enfermedad. Jesús dijo, dejen venir a los niños porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A dónde va un niño? El cielo va, querido. Después cuando desarrolla el pecado se pierde. Dice, no, si no está elegido se pierde. Pero eso no dice Dios, que Jesús no dijo eso. Jesús dijo otra cosa. Entonces yo no quise hablar, no quiero hablar de teología, de conceptos de escuelas bíblicas, de escuelas que no nos llevan para nada, sino hablar lo que Dios dice para vivirlo. Sí, Daniel, perdóname que...
supuesto. Pero él explicaba las palabras que se recomiendo, pero es bien claro, porque evidentemente... todos nosotros podemos dar testimonio de cómo creímos. Pero no borra nada de lo que estoy diciendo. Por supuesto, porque la fe te la da Dios, muchachos. La fe te la da Dios. Ahora, es claro, ya que te mencioné, el Evangelio de Juan dice, el que cree en el Hijo, el que no quiere creer en el Hijo, no tiene la vida. Te habla de eso. Y entonces, cuando uno mira eso y otros pasajes, hay cosas que no nos van a cerrar. Pero le repito, hermano, esto cierra en la mente, en el corazón de Dios. Y gózate de ser salvo. Y que la salvación sea exclusivamente de Dios. Esta es la aplicación. Gózate de que tu salvación sea solo de Dios. Y gózate de que Dios ama a todas las personas, a todos tus parientes, y que los quiere salvar, y que Cristo murió por ellos, y que Dios te manda, no te olvides, te manda orar por las personas. Ora, eso es tan importante, como dijo Roberto Russell. Estamos tanto orando para que los santos no vayan al cielo, que nos olvidamos de orar para que los que no son salvos no vayan al infierno. Entonces Dios quiere que ora por los presos, pero por nombre, ora por tus parientes, ora por la gente, muchachos, ora por las personas con nombre y apellido, por los niños en la escuela dominical, por nombre, por los adolescentes, por nombre, ora por ellos, ora por todos los hombres, también por las autoridades, dice. Pero ¿por qué ora por todos los hombres? Porque Dios quiere salvarlos a todos. Ora por las personas, para que sean salvas. ¿Ah? Bueno, dejo acá este tema. Sí, Sheila. Yo creo, hermano, que es así. Este tema no lo agarro para discutir. Porque me ha estado aprendiendo que no tenemos que discutir, tenemos que vivir las cosas. Que todas las enseñanzas, la doctrina, son para vivir. ¿De qué sirve que pueda escribir un libro si no lo vivo? Si la gracia tengo que vivirla, el perdón tengo que vivirlo. Que soy justificado delante de Dios, tengo que vivirlo. Que soy acepto, tengo que vivirlo. Y que soy un instrumento de Dios, que tú también tengo que vivirlo. Que soy un instrumento de Dios. Tengo que vivirlo también, para poder hacerle caso y predicar o ejercer